Todos y cada uno de nosotros llegó a jugar, ver o escuchar algún proyecto creado con este programa. Y sí, estoy hablando de Adobe Flash Player, pero ¿qué pasó con esta herramienta? Antes de empezar, déjame explicarte qué era exactamente este programa. Adobe Flash fue una de las tecnologías más icónicas de Internet durante los 2000, permitiendo la creación de animaciones, juegos y contenido interactivo en páginas web sin necesidad de instalar software adicional. Gracias a su versatilidad, desarrolladores y diseñadores web lo utilizaron para crear experiencias visuales llamativas y dinámicas. Su capacidad para crear estas cosas tan entretenidas lo convirtió en una de las herramientas más usadas por desarrolladores y diseñadores en el mundo. Bienvenidos a Navegante Digital. En el video de hoy te contaré la historia de Adobe Flash, cómo llegó a dominar el Internet y darnos horas de entretenimiento totalmente gratis. Además, te mostraré qué le pasó y por qué. Ponete cómodo y quedaste hasta el final. En Adobe Flash comenzabas un proyecto creando un nuevo archivo y estableciendo el tamaño y los fotogramas por segundo de la animación. Luego dibujabas personajes y objetos usando herramientas de dibujo y lo convertías en símbolos reutilizables. La animación se organizaba en una línea de tiempo donde colocabas fotogramas clave para definir los momentos importantes y Flash rellenaba el movimiento entre estos fotogramas con la técnica de tuning. Para hacer un juego Flash, primero diseñabas los gráficos del juego, como los personajes o fondos, usando las herramientas de Flash. Luego, programabas la lógica del juego con ActionScript, definiendo cómo se movían los personajes, cómo interactuarían con los objetos, como por ejemplo las colisiones, y cómo funcionaban las puntuaciones o niveles. Después probabas y ajustabas el juego para asegurarte de que todo funcionara muy bien. Y finalmente exportabas el juego como un archivo .swf que podía jugarse en la página web. La historia de Flash comenzó en 1993 con una empresa llamada Future Wave Software, que desarrolló un software de animación llamado Future Splash Animator. Este programa permitía crear gráficos vectoriales animados y tenía un gran potencial para el diseño web. Entonces, en 1996, Macromedia, una empresa especializada en software multimedia, compró Future Wave y renombró el programa como Macromedia Flash, agregándole herramientas más avanzadas para animación e interactividad. Durante la segunda mitad de los años 90 y principios de los años 2000, Macromedia Flash se convirtió en la plataforma dominante para la creación de contenido web, animado e interactivo. Algunas de las razones de su éxito fueron las animaciones ligeras y dinámicas que, a diferencia de los GIFs, Flash permitía animaciones suaves con gráficos vectoriales. Otra mejora fue la interactividad con ActionScript, un lenguaje de programación que permitía desarrollar contenido interactivo como juegos y aplicaciones web. Y por último tenemos la popularidad en la industria del entretenimiento y la publicidad. Sitios web, anuncios interactivos y juegos en línea comenzaron a usar Flash ampliamente, dejándolo muy bien ubicado en el mercado. Además, ahí es cuando surgieron plataformas como Newgrounds, Miniclip y Homestar Runner que popularizaron el uso de Flash para juegos y animaciones virales. Y aquí es cuando llegamos a la época dorada de Adobe Flash. Adobe Systems adquirió Macromedia por $3.4 millones y con ello obtuvo el control de Flash, así que Adobe Flash Professional se convirtió en el estándar para animadores y desarrolladores web. Por otro lado, Adobe Flash Player se usaba en casi todos los navegadores y dispositivos para reproducir contenido Flash. Además, plataformas como el mismísimo YouTube comenzaron usando Flash para una mejor reproducción de sus videos. Por lo que gracias a todo esto hizo que Adobe Flash sea fundamental en la creación de contenido, dando herramientas totalmente necesarias y avanzadas para la época, estableciéndose así como un pilar para todos los editores, programadores y creadores del momento. Durante esos años, Flash alcanzó su máxima popularidad con millones de juegos, miles de animaciones y aplicaciones web. Su éxito radicaba en que los usuarios solo necesitaban instalar el Flash Player en su navegador para poder disfrutar de millones de juegos gratuitos sin necesidad de descargas. Esto llevó a la creación de sitios web dedicados exclusivamente a juegos Flash, como por ejemplo el caso de Newgrounds, Free.com, Minijuegos.com, Congrade.com, entre muchas otras. En estas páginas surgieron juegos que a día de hoy son muy reconocidos, como por ejemplo
Ya que estamos hablando del mundo de los juegos, te voy a nombrar cuáles eran los juegos más jugados en la época. Tenemos a Happy Wheels, Fireboy and Water Girl, The Last Stand, Shift Heads, Fancy Pants Adventure. Tengo que admitir que pasaba muchas horas en estas páginas y mis juegos favoritos eran Race, además me gustaba mucho uno que se llamaba 1944, el cual era un juego de estrategia ubicado en la Segunda Guerra Mundial. Además de animaciones con millones de reproducciones en YouTube, como por ejemplo En el caso de las animaciones, me gustaban mucho las animaciones interactivas. Yeah, me too. Thanks again for walking me to my bus stop. Oh, no problem. This time of night? Y mi página favorita de juegos era juegosdiarios.com o juegosjuegos.com, muy famosas aquí en Latinoamérica. ¿Y a vos qué juego te gustaba? ¿Cuál era tu juego favorito? Déjamelo en los comentarios. Siguiendo con el video, desde su auge en los 2000 hasta su desaparición en 2020, Flash fue el corazón de una gran cantidad de páginas web populares de juegos online. Si creciste en la era de Flash, seguramente pasaste horas en estos sitios sin necesidad de descargar o comprar nada. Si bien era muy divertido pasar el tiempo en estas páginas, algunas de ellas no controlaban el tipo de contenido que se mostraba, y era muy común encontrar juegos con temas violentos o incluso sexuales. Algunos de estos juegos Flash tenían bastante violencia, cosa que la verdad da a pensar un poco en qué nos estábamos metiendo.
Otra cosa que era peligrosa eran los anuncios, los cuales eran una gran parte de la experiencia de jugar en línea, ya que habían anuncios engañosos o molestos a la hora de navegar entre los catálogos de juegos o animaciones Flash. Algunas páginas mostraban anuncios que redirigían a sitios maliciosos, sitios para adultos o incluso podían instalar software que infectaba las computadoras con malware. Estoy seguro de que tenés al menos una anécdota de todo esto. ¿Cuál era tu página favorita? Déjamelo en los comentarios. Y por último llegamos al fin de esta herramienta. Pero si era tan genial, ¿por qué desapareció? Flash tenía numerosas vulnerabilidades que permitían ataques como malware y exploits, un consumo excesivo de recursos por lo pesado que era para procesadores y baterías, especialmente en dispositivos móviles. Además, habían alternativas más eficientes como HTML5, WebGL y WebAssembly, que ofrecieron un mejor rendimiento sin necesidad de un plugin adicional, sin mencionar que Apple fue un gran impulsor de su desaparición, ya que Steve Jobs decidió en 2010 que iOS no soportaría Flash en Safari ni en iPhone o iPad, por lo que desde 2011 HTML5 empezó a ganar popularidad ya que cubría las cualidades de Flash y mucho más. Esto marcó el inicio de la caída de la cuota de la presencia de Adobe Flash en navegadores, mientras que JavaScript comenzaba a ganar mucha popularidad en todos los sitios. Adobe anunció oficialmente en 2017 que dejaría de actualizar y dar soporte a Flash a partir de 2020, por lo que a partir de 2021 las versiones de Flash Player posteriores a las 32.0 no reproducen contenido Flash y muestran un mensaje de advertencia estático, por lo que en julio de 2021 Microsoft eliminó Flash Player de Windows de manera automática. Adobe Flash ha dejado un legado significativo en la web, aunque también ha sido criticado por su problema de seguridad y su dependencia con Adobe. Actualmente la plataforma se mantiene principalmente como un archivo histórico. Aunque Flash desapareció, su esencia sigue viva en tecnologías más modernas como HTML5, JavaScript, Unity, entre muchas otras. Dependiendo de lo que hacías con Flash, hay muchas herramientas mejores, más rápidas y más seguras a día de hoy. Ahora, con la ayuda de los emuladores y proyectos como Flashpoint, podemos seguir disfrutando de estos clásicos y revivir nuestra nostalgia. Durante años fue el lienzo de animadores, programadores y soñadores que dieron la vida convirtiendo simples clics en aventuras inolvidables. Pero el tiempo no se detiene, la tecnología avanzó, los navegadores cerraron sus puertas y poco a poco Flash quedó en el olvido. Pero su legado sigue vivo en la memoria de quienes pasaron incontables horas explorando sus mundos virtuales. Flash no desapareció, se convirtió en historia, en nostalgia y en un lindo recuerdo. Adiós viejo amigo y gracias por todo. Esto fue Navegante Digital y espero que te haya gustado el video. Te invito a visitar mi canal en caso que te gusten este tipo de videos y te invito a dejar un like.